no buscamos el complemento entre la didáctica y las ciencias de la educación, quedamos truncos en nuestro trabajo. Por eso, no hay que eliminar las escuelas normales, ni hay que volver la formación universitaria a lo que eran las escuelas normales, porque eso ya no puede ser. Entonces, lo que tenemos que buscar con innovación, con creatividad y con inteligencia es ver cómo podemos hacer un mix entre esa capacidad didáctica de las escuelas normales con esa capacidad de ciencias de la educación que tienen las universidades. Ese es el ciclo del tema, para nosotros los educadores. Seguimos adelante. Me voy a apurar un poco porque me estoy entusiasmando demasiado. Búsqueda de respuesta profesional. Estas son más fáciles porque las hemos escuchado muchas veces. Esta se nos ha olvidado. La vocación educadora. ¿Hace cuánto tiempo ustedes no tienen trabajo sobre la vocación educadora de ustedes mismos? ¿Serían tan amables de levantar la mano aquellos que no hayan ido a un taller el último año sobre vocación educadora? Los que no han ido, ¿me podrían levantar la mano? Casi todos. Bueno, la vocación educadora es fundamental tenerla al día. Y la vocación educadora es un llamado a servir. Es un llamado a servir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, servirlos de la mejor manera posible. Pero ese llamado tiene que ser un llamado interior. Pero es profesional, no es un simple llamado espiritual, es también un llamado profesional. Segundo, evaluar nuestros aprendizajes permanentes para ser mejores y para servir más adecuadamente. Yo sé que ustedes tienen problemas en México sobre las evaluaciones. Yo estoy de acuerdo con que se hagan evaluaciones. No le quiero sacar la nalga a la jeringa. Yo estoy de acuerdo que se hagan evaluaciones. Lo que no estoy de acuerdo, y esto puede ser motivo de controversia, lo que no estoy de acuerdo es que a los profesores se les evalúe por el resultado de los aprendizajes de los alumnos. ¿Por qué? Porque el resultado de aprendizaje de los alumnos es un fenómeno multivariado, del cual el profesor solo tiene el manejo de algunas variables y no de todas. Y no de todas. Lo que sí yo creo, al igual que a los médicos, es que hay que evaluar la didáctica y la pertinencia de la didáctica utilizada por los profesores. Y para eso necesitamos que a los profesores se les observe en el aula. Necesitamos seguimiento de los profesores en el aula. No solo pasarles pruebas, sino seguimiento, acompañamiento, servicio a los profesores en el aula, para que trabajen mejor la didáctica. Miren, los organismos internacionales están dedicados a la evaluación de los aprendizajes. Y yo le decía a mi amigo que me hice amigo hoy día, le decía, no diga que eres psicólogo, porque los profesores te van a matar. Entonces, yo le dije, porque los que han introducido el concepto de aprendizaje en el aula y lo han desequilibrado en relación a la enseñanza son los psicólogos. O sea, tenemos una tremenda influencia de los psicólogos preocupados del aprendizaje, y es bueno que lo hagan,
Y tenemos muy pocos profesores e investigadores de la educación dedicados a la didáctica, es decir, a la enseñanza. La búsqueda de nuevos métodos innovativos en pedagogía es fundamental que la hagamos nosotros los educadores, porque es nuestra esencia profesional. Nuestra esencia profesional es la didáctica, no es el aprendizaje. El aprendizaje es una consecuencia de una buena didáctica, o es por lo menos una consecuencia condicionada de nuestra didáctica. Porque les vuelvo a repetir, el aprendizaje es un fenómeno multivariado en el cual no solo interviene la acción del profesor, sino también intervienen medios socioculturales, el gobierno no oculto, la familia, la violencia, etcétera, etcétera. Las condicionantes de salario de los profesores, el estado psicológico de los profesores, etcétera, etcétera. Por eso la evaluación hay que aceptarla, pero hay que aceptarla profesionalmente desde la perspectiva de la didáctica a mí mismo. Los que no estén de acuerdo después, estoy ahí afuera para que me lancen jitomates. En el plano profesional, la integración de la diversidad, que ni siquiera la voy a explicar, las competencias profesionales que debemos desarrollar y las TIC como desafíos actuales. La integración en la diversidad no significa que lo aceptemos todo, sino que significa que dentro del todo aceptemos que hay diferencia, que es distinto. ¿Ya? Las competencias profesionales, después se las voy a mencionar brevemente, y las TIC, a las cuales me voy a dedicar otro momento más con mayor profundidad. Solo les quiero decir que en materia de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y eso se lo escuché a Felipe González para los 90 años donde tuve que ir a dar una conferencia, los 90 años de la Secretaría de Educación Pública. Esta es la primera generación donde los adultos somos alumnos de las generaciones más jóvenes, porque ellos nos enseñan tecnologías que nosotros no conocemos, sobre las cuales tenemos miedo, temor y pánico. Y los jóvenes lo están sobrepasando. He dicho. Búsqueda de respuesta institucional. Tengo que mover esta parte. Aquí hay un listado. Miren, en materia de listado del sistema institucional hay miles de listados. Yo elegí estos que me parecieron adecuados para el momento. Gestión de calidad, que es el trabajo bien hecho. Liderazgo humano, directivos y pedagógicos. Los directores que no sepan ser directores se tienen que ir. Parece que hay pocos directores aquí. Trabajo en equipo para servir a los niños. Romper modelos viciosos de trabajo. Romper modelos viciosos de trabajo. El chismorreo. El desprestigio del otro. El no reconocimiento de los éxitos del otro. Las actitudes negativas. Silvita, qué bien te quedó tu material didáctico, te felicito. Eso no se ve. Oye, qué buen método de matemática inventaste, Hernández. Muy bueno. Realmente no deberías de publicar. Tampoco se ve. Una educación responsable de sus aciertos y fracasos hacia una didáctica activa e innovadora. Una nueva mirada sobre el aprendizaje. El aprendizaje es deber de muchos, es multivariado, no unicausal, ni uniestamental. Aquí todos tenemos responsabilidad en el aprendizaje. Y no nos vengan a achacar a nosotros los educadores que somos los responsables únicos del aprendizaje de los niños. Porque no es cierto. Saqué aplausos.
Y por último, en estas respuestas institucionales, es que las posibilidades de acceso a la información están absolutamente expandidas. Me pone un 10 usted por una calificación por mi conferencia o porque me quedan 10 minutos. Gracias, 10 minutos ya. Es que no había visto los 10 minutos. Entonces, las posibilidades de información, miles, millones de posibilidades de información. El único problema es que no nos convertimos en conocimiento. Yo acabo de leer anoche una sobre objetivos de la educación de Chomsky. Y Chomsky nos dice, nosotros queremos formar un biólogo. Pues bien, tenemos dos posibilidades. O enseñarle la teoría biológica y que después el tipo llene con información, o tenemos la posibilidad de meterlo en una biblioteca de biología y dejarlo encerrado 10 años. ¿Cuándo creen ustedes que se va a formar un biólogo? ¿Con cuál de las dos alternativas? Con la primera, porque tiene un marco conceptual en el cual meter la información. En la otra va a tener información por miles, pero no va a saber dónde meterla. Entonces lo que pasa con la información hoy día es que los profesores tenemos miles de informaciones, pero no sabemos cómo trabajarlas en términos de conocimiento. Y van a haber otros conferencistas que se van a dedicar más a este punto específico. Pero como muestra, un botón. Entonces, ¿cómo veo yo al educador en el milenio 21? Las TIC invaden la escuela, pero además la sobrepasan mediante su acción en el hogar, los cibercafés, los telecentros, las empresas, la administración pública, trámite fácil universal. En Chile existe el trámite fácil universal. Uno se mete a una página web y tiene todos los certificados del mundo. El de nacimiento, el de matrimonio, las multas,